para tener un devocional donde el Espíritu de Dios revele la palabra. Y he venido tomando un pasaje que me habla de manera contundente en Jeremías capítulo 9, versículo 23. Y el tema se llama Entender y conocer a Dios. Entender y conocer a Dios. Y Jeremías 9:23 dice, así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es a lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Entonces, lo que nos anima esta palabra es que nosotros tenemos algo por qué gloriarnos. Muchos hombres en la tierra están gloriándose porque tienen riquezas, porque son muy intelectuales, porque tienen mucho poder. Pero tú y yo, los hijos de Dios, nos gloriamos porque el velo se corrió, la revelación de Cristo vino a nosotros y hoy nosotros nos gloriamos en conocer y comprender quién es el Señor. Amén. Y de verle actuar en la tierra con amor, con derecho y con justicia, como a Él le agrada. Qué bueno es esto. Cuando estamos hablando de entender y comprender a Dios, entonces no estamos hablando de un entender sensorial, emocional, porque no debo ser guiado por el sentir. Muchas personas dicen, es que sentí, es que yo me dio. No, es que me emocioné. Sí, está bueno que haya emoción, pero conocer a Dios no desde el sentir, conocer a Dios desde el ser. ¿Quién es Dios? Por eso dice, gloríese en conocer y conocerme y comprender que yo soy el Señor. Eso es lo que tenemos que buscar, entender y conocer de Dios, que Él es el Señor, el único Señor, el único Dios, la única verdad, ¿cierto? Entonces, esto nos habla de convicción. Y tener una convicción muchas veces no me mueve la emoción, sino la seguridad de esa convicción. Por eso la fe está basada en convicción, no en emoción. Yo no puedo decir por la fe, yo acepté a Cristo porque sentí o porque vi, no, porque realmente la fe es de convicción, de seguridad. Eso es lo que nos dice Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1 y 3. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esto es convicción. Y luego dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Lo entendemos, conocemos quién es el Señor. Entonces, la Escritura nos dice que esta verdad de la revelación, de entender y conocer a Dios, viene porque hemos recibido el Espíritu de Dios, para que sepamos las cosas que Dios ha concedido, para que sepamos las cosas que ya están depositadas en nosotros. Y eso es lo que nos dice 1 Corintios 2:10 en adelante. Dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios, de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Pero ese Espíritu está dispensado en ti. Eso es lo que nosotros sabemos. Entonces nosotros no hemos recibido un espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido.
Esto es precisamente lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresemos verdades en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu, pues para él le es locura. No puede entenderlo porque no hay discernimiento espiritual. Mire, lo tremendo, porque el conocimiento, el entender de Dios viene del Espíritu. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Entonces el Espíritu de Dios es el que nos da el entender y conocer de Dios. Por eso la palabra nos sigue expresando en Juan 16:13. El Espíritu de verdad le llevará a toda verdad y Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso es lo que dice la Escritura, lo vamos a leer textualmente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga y le anunciará las cosas por venir. Entonces tenemos un gran maestro, un gran guiador, una persona que nos orienta. Es la persona del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en Cristo, la verdad, nos enseña la verdad. Por eso cuando Romanos capítulo 12, versículo 1 nos habla del culto, nos dice de la siguiente manera: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, cuando estamos hablando de culto, cuando estamos hablando de devocional, cuando estamos hablando de retiro, cuando estamos hablando de ayuno, cuando estamos hablando de oración, no es por emoción, no es porque lo siento, sino porque lo entiendo. Yo sé que, ¿por qué voy a ayunar? Porque quiero, porque la revelación de Dios, el conocer de Dios, me insta a estar en esos tiempos con Él. El conocer de Dios, el vivir en Dios, el saber con quién estoy hablando, quién es mi Señor, cómo Él me oye, cómo Él se complace en esos tiempos a solas con Él. Es que tomo tiempo de retiro para estar con Él, para oírle. Entonces todo lo que yo hago para el Señor tiene que ser porque lo entiendo y conozco quién es el Señor. Amén. Por eso el orar y la alabanza deben de ser con entendimiento. Y lo dice el Señor específicamente a través de Pablo, quien orienta mucho a la iglesia en 1 Corintios 14:15. Entonces, ¿qué? ¿Oraremos con el Espíritu? Pero también oraremos con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Porque podemos pasar toda la noche sin parar, remolineando, pero quizás no estamos ni orando ni cantando con el entendimiento. Y hay que entender quién es Dios, qué estamos diciendo en la oración, qué estamos diciendo en la canción, qué estamos expresando. ¿Realmente expresamos verdades de Dios o realmente estamos descontextualizados de esas verdades? Porque quizás cuando yo le digo, bienvenido Espíritu Santo, le estoy diciendo que es algo que viene y se va, como una palomita. No, el Espíritu de Dios ha sido dispensado, unido a mi espíritu y estoy en Él, mezclado con Él. Entonces, esta es una verdad. El Espíritu de Dios
permanece aquí, está en nosotros. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Sí, esto sí es una verdad. Además, el Espíritu de Dios, su presencia, la presencia permanente de Cristo, la presencia permanente del Padre, es el cielo para mí, porque con Él estoy sentada juntamente en lugares celestiales. Estas son verdades que deben de ser tomadas por nosotros. Pero ¿qué pasa? Hemos tenido un asunto de mentalidad. Esto es un asunto de la manera de pensar. Y tomando las palabras de un buen expositor bíblico, él dice que esto se llama la mentalidad samaritana. Y yo no lo había entendido así. Y me fui a revisar el contexto de Juan capítulo 4, donde está la historia de la mujer samaritana. Y es que la mentalidad samaritana es una mentalidad sin entendimiento, sin conocer a Dios, solo por tradición. Solo porque aquí siempre lo hacemos así, solo porque aquí siempre venimos al pozo de nuestro padre Jacob, donde Jacob y sus hijos y sus ganados bebieron. ¿Y qué ha entendido de Dios? ¿Qué conoces de Dios? No, conoce la tradición, pero no conoce y entiende quién es el Señor. Y dice aquí la Escritura, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Y una mujer samaritana vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Mire, ella se remonta a lo tradicional, a lo histórico, a lo que por toda la vida ella había escuchado. Quizás ni siquiera sabía cuáles eran las razones con las cuales judíos y samaritanos no se hablaban. No lo había entendido, pero tradicionalmente lo había aceptado. Entonces respondió Jesús y le dice, mira, ahí llega, el Señor siempre llega al punto preciso. Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Si tú conocieras el don de Dios. Entonces ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tú tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, el cual él bebió, y sus hijos y su ganado? Ella vuelve con su mentalidad samaritana allí otra vez a recordar solamente la tradición, lo que cotidianamente se hacía, lo que había aprendido, lo que había visto de muchos tiempos. Pero el Señor, siendo preciso, le dice, tú debes de conocer el don de Dios. Y no está hablando los dones de Dios, dice el don de Dios, es decir, el regalo de Dios. Tú tienes que conocer y entender a Cristo para poderle conocer. Tienes que mirar a Él, no mirar a la tradición, no mirar a lo cultural, no mirar a lo legalista, a lo religioso. Tienes que mirar y conocer a Dios. Y eso es lo que nos dice Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie ha visto a Dios, pero el Hijo Jesucristo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, hoy es un día de gracia. Hoy es un día que a través de la gracia tenemos la revelación. Tenemos la revelación de Dios, el conocer a Dios. Y esa revelación no viene por lo que tú puedas saber, ni por lo que tú puedas sentir. Viene por el Espíritu de Dios. Amén. Pero sí, ¿cómo viene? Porque eso sería lo puntual de terminar diciendo en este devocional. ¿Cómo conocemos y entendemos a Dios?
Bueno, Nehemías capítulo 8, te pido que lo leas en casa, nos revela cómo conocemos y entendemos a Dios. Y dice, entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. O sea, ahí estaban los jóvenes, ahí estaban los niños. Los niños pueden entender y conocer a Dios. Todos los que podían entender lo que él oía. Era el primer día del mes séptimo y leyó el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía. Aquí está el primer elemento. Para conocer a Dios tenemos que ir a la palabra, ir a la oración, ir al tiempo del retiro, ir al tiempo de meditar la palabra, para que la palabra, el Espíritu vaya dando la revelación de Cristo. Y es ahí donde ellos pasaban tiempo con el Señor, desde la mañana hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres, y vuelve y dice, y de los que podían entender. El segundo elemento es, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos. ¿Qué tan atentos estamos cuando el Señor nos quiere dar una revelación? ¿Qué tan atentos estamos en un devocional? ¿Qué tan atentos estamos frente a una explicación en un video? A veces queremos estar haciendo muchas cosas. Esto requiere de oídos que estén atentos. Que la palabra se busque, que el Espíritu lo produzca, pero Él lo produce por la palabra, por el oír la palabra de Dios. Entonces Esdras dijo al Señor, bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén. ¿Por qué ya venía esa respuesta? Porque esa respuesta era porque ellos ya habían entendido, porque el pueblo ya había entendido. Y entonces dice, mientras tanto ellos alzaban las manos y después se postraron y adoraron al Señor rostro a tierra. Mire cómo la oración y la adoración es en una actitud de saber quién era Dios. Ahora sí se humillaban, ahora sí se postraban delante de la presencia del Señor, porque ya habían entendido y conocido quién era Dios. También les dijo, id y comer grosura y beber de lo dulce y mandad raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Entonces viene la acción práctica. La acción práctica es que ahora generosamente iban a compartir, generosamente iban a estar en coinonía, generosamente iban a celebrar con alegría, porque la alegría del Señor, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, cuando tú y yo estamos en un lugar reunidos con otros hermanos, con la iglesia del Señor, celebramos de lo que hemos entendido y de lo que hemos conocido. Es ahí donde no necesita el que está dirigiendo decirnos, y póngase de pie y levanten las manos, y cuántos dicen amén, y el que tenga a Cristo que grite, y el que... No. Porque de lo que entendemos y comprendemos que es el Señor, votamos, soltamos con gozo y alegría de lo que hemos oído y entendido. Porque sabemos a quién estamos adorando, porque entendemos a quién estamos celebrando. Y es ahí donde concluimos diciendo el versículo 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que Él les había enseñado. Entonces, cada vez que tú y yo entendemos y comprendemos, cada vez que hay una revelación, cada vez que, el Señor trae esa verdad, celébralo, gózalo, compártelo, expándelo
dalo a entender, disipula a alguien, dile, ven, yo quiero decirte lo que hoy me enseñó el Señor, la palabra que hoy recibí, la revelación que vino a mi vida. Mira, yo he sido cristiano y quizás he tenido un concepto, pero llegó el tiempo en que el Señor trajo una revelación y esa revelación la puedo constatar, la puedo mirar. Aquí hay una escritura, ahora que leí esta escritura, ahora se vino el Espíritu de verdad y me enseñó esa verdad que está allí y ahora puedo compartirla, disfrutarla contigo. Qué bueno, porque comprendieron las palabras que le había enseñado. Que el Señor Dios nos ayude a tener un ginosco, un conocer y entender quién es el Señor, para que todo lo que tú y yo hacemos en esta práctica cristiana no nazca de las emociones, no nazca de lo sensorial, sino que nazca del Espíritu que conoce y entiende quién es el Señor. Amén. Qué bueno es este desafío y qué bueno que tú puedas seguir orando al Señor. Señor, danos revelación. Anhelo la revelación de Cristo. Anhelo que Cristo sea revelado a nuestras vidas. Anhelo que Cristo quite velos, quite argumentos, quite esas estructuras mentales que he tenido por tiempos y tiempos siendo una persona religiosa, tradicional, con esquemas mentales que no han permitido que realmente entienda y vea quién es Cristo el Señor. Bendito es el nombre de Dios. Gracias por estar con nosotros.